el canal de la gente que empoderará a todos los chilenos. Nuestro espíritu es democratizar la democracia, democratizar el conocimiento, economía, política, actualidad, salud y emprendimiento. Más de 10 millones de espectadores al mes. Aprende, comenta y participa. Conéctate al canal más empoderado de Chile. Disponible ahora a través de nuestras redes sociales. PDG Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Joe? Bien, amigo mío, ¿cómo estáis? Bien también, acá muy contento de estar en un nuevo programa este día lunes con toda la energía para poder, digamos, conversar sobre un tema muy interesante. Pero cuéntame, ¿cómo estuvo tu 18? Oye, estuvo bueno, compartí con un montón de personas ahí del mundo, del ámbito laboral, de la parte de la radio, con la familia, no, con un montón de personas, así que la pasé excelente. Este 18 es bien responsable, bien responsable, ya estaba viendo que me estaba chambreando un poquito, ya, y ahí le poníamos el pare, ya, hasta ahí nomás, hay que cuidarse. No, Y, me parece muy bien. y en tu caso, profe, ¿qué tal el 18? También estuvo bien entretenido, descansé harto, comí más empanadas de las que debí, pero eso es Muy bien. como pero como nosotros sabemos, el comer muchas empanadas mueve la economía, ¿sí? Entonces, Claro. el consumo de empanadas este fin de semana fue explosivo, así que probablemente voy a tener que empezar a salir a hacer más ejercicio, lo cual también es bueno. De hecho, un amigo mío me regaló una suscripción en Falcon Boxing, así que voy a empezar, Ya, que está mira, acá en la comuna de Ñuñoa, ni más así ni que, menos. así que esta semana ya empiezo a tratar de bajar esos kilitos que subí este fin de semana, pero lo hice por la economía, porque el consumo, tú sabes, cuando aumenta el consumo, la producción necesita aumentar. Para que aumente la producción, hay dos factores básicos que podemos hacer crecer: el capital, es decir, las maquinarias, las fábricas, o el trabajo, es decir, la mano de obra, las personas. Entonces, cuando tú aumentas el consumo drásticamente, las empresas no tienen tiempo para ir a comprar otra máquina. Entonces lo que hacen es contratar nuevos trabajadores. Y estos nuevos trabajadores que antes estaban desempleados ahora están trabajando, por lo tanto tienen un ingreso disponible para poder también ellos salir a comprar. Al salir a comprar, eso hace que las empresas necesiten producir más y eso genera, digamos, un círculo de crecimiento económico, un círculo virtuoso. Así Es que, todo un engranaje, todos pueden colaborar. Mira, todos aportamos para que esta maquinita funcione, imagínate. exacto. Entonces, así que lo hice, digamos, por la economía. ¿Ah? Un economista sacrificándose por la economía. ¿Qué te parece? No, muy bien, muy bien. Qué bueno tener esa Eh, claridad ante todo. pero bueno, yo sé que las personas que nos están viendo quieren que hablemos de algo específico hoy día. Sí, Eh, bueno, han pasado cosas, han pasado han, varias cosas. han pasado muchas cosas y es Que ojo, importante. ojo que no son cosas que la familia PDG no hubiese estado preparada para vivir, po. O sea, ya todos sabemos en qué consiste este juego y lo veíamos venir. Es más, pensábamos que se iba a demorar, que iba a ser antes. Se demoró un Sí, poco, pero bueno, sí, bueno, ya se sabía. de hecho nos demoramos, se demoraron un poco y bueno, la verdad es que yo también nos tomamos nuestro tiempo en poder desarrollarlo, pero ya finalmente, no sé si estamos hablando lo mismo, Joe, Sí, por supuesto. eh, pero Claro que sí. finalmente lo hemos logrado después de mucho tiempo trabajando y que se los quiero compartir acá, ¿ya? Entonces, si Américo nos ayuda ahí proyectando lo que estoy compartiendo.
que es el resultado del trabajo de hartas semanas. Le quiero Bien. agradecer al equipo de voluntarios que trabajó en la creación de esta página web. ¿Ya? Tiene Entonces, pinta de profe, ¿eh? sí, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues si uno es profe, ¿ah? Muy Entonces bien. hay que serlo, como decía mi abuelita, uno tiene que serlo y parecerlo. Así que todas las personas que nos están viendo, los invito a revisar jorgerojas.cl. Es Esto la plataforma. ya está publicada la página, disculpe, profe, ¿cierto? No es que usted esté viendo ahí un molde No, esto usted puede ingresar en este interno, momento a no. jorgerojas.cl y puede entrar a la página. Ahí me va a ver, digamos, con mi mirada de profe mirando la pizarra. Así que acá está el formulario para aquellos que quieran apoyar este proyecto que promueve la idea de que la educación es progreso, ¿sí? La educación es progreso y por eso nosotros tenemos la convicción que educar es progresar. Ya esta es nuestra propuesta madre de que queremos que el Estado vuelva a trabajar para la gente. ¿Sí? Mientras hay algunos que gastan el tiempo inventando mentiras, falacias, jugando ahí al borde, digamos, de lo calumnioso, de lo injurioso, habemos muchos que estamos trabajando para construir un país mejor, promoviendo las ideas de la libertad, las ideas de la justicia, porque no caer en la pelea chica, la verdad es que, como decía mi abuela, la gente de espíritu pequeño habla de personas, las personas de un espíritu grande hablan de ideas, y lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de ideas. Y no caer, porque a mí me impresiona en este país como que la presunción de inocencia no existe, es como cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquier persona y nos faltan los que corren, ¿ah? Se le hacen chiquititos las patitas, ya corren rapidito para ir a criticar a una persona sin tener la información, Es que es sin lo más tener fácil. la evidencia, con toda una manipulación mediática. ¿Ah? ¿Perdona yo? Te digo que es lo más fácil criticar, Es siempre. lo más fácil y de verdad a mí me llama la atención que haya personas que como que llegan a correr, así como corren hacia la crítica. Por suerte que esa no es la mayoría de las personas, pero hay algunos que a mí me genera extrañeza y tristeza, pero la inmensa mayoría yo sé que lo que quiere es que se discutan ideas como las que se discuten en este programa. ¿Sí? Y lo que yo quiero y lo que nosotros queremos es que el Estado vuelva a trabajar para la gente, que sea eficiente, y por eso es que hoy día vamos a hablar, digamos, del gasto público. Oiga, Y bueno, permítame decirle, profe, que la página está maravillosa, hermosa. Felicitaciones, ¿eh? sí, no, y felicitaciones a Camila y Daniel, que fueron dos voluntarios que ayudaron en la construcción de esta página, también a mi tocayo Jorge, que me sacó esta foto, no sé cómo lo hizo, pero al menos en esta, Una eh, cámara fotográfica que se ocupó, po. no, pero es que no sé cómo lo hizo para que me viera bien, ¿cachai? Ah, Como, no, sí, está ¿ah? bien. Eh, entonces, Usted tiene su pinta, profe. No, no se miren menos. ¿ah? Así que, mira, te voy a mostrar esta Mire página. esa foto ahí apoyado en la baranda ahí. Sí, bueno, Mire, qué pintaza, po. co- Pintaza. co- gracias, te lo agradezco. Bueno, de algo que sirva el metro 92, po, ¿ah? Claro, Que por más encima supuesto. además me pasa mucho que de repente me dicen Jorge Rojas y yo digo, sí, hoy no pensé que era tan alto. Y es como, me sentaré mal, que todo el mundo piensa que soy mucho más pequeño. Eh, bueno, esa foto, bueno, aquí también pueden ver algunas fotos más de mi Mire, qué infancia. lindo, claro, qué lindo. Acá estoy con mi prima Jessica, Esa es la biografía, ¿verdad? la Biografía. biografía, sí. Ahí cuando era tierno, digamos. Oye, ¿sabéis que miro esta foto y soy igual a mi hija, ¿no? O Mira, más bien mi hija igual a mí. Es impresionante, ¿eh? Eh, bueno, tú la conocís, pues yo he venido para sí, casa algunas veces. chiquita, claro, un amor, por Eh, supuesto. bueno, y acá estoy, de pequeñito fui bien ñoño, ¿sí? Bueno, todavía lo soy. Me encantan armar computadores y ese tipo de cosas. Y acá estoy Oye, en la Universidad de Washington. ¿Ah? Este no es una foto, no es un fotomontaje. ¿Ah? Aquí somos lo que decimos ser. Aquí estoy en el Departamento de Economía de la Universidad de Washington, donde tuve el privilegio de trabajar como investigador
y también estudié ahí mi doctorado y bueno, también hice clase en Seattle College, que es como una suerte de universidad técnica de Seattle, además de la Universidad de Sydney. Y una frase que es de un economista argentino que me gusta mucho, es esta que dice, cuando se nace pobre, y este mensaje yo creo que es súper importante transmitírselo a toda la gente, y que es como una de las ideas fuerzas de esta candidatura, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. O sea, si uno quiere cambiar el sistema, lo que hay que hacer es estudiar, entender el sistema, no podemos cambiar lo que no entendemos. Entonces, el mayor acto de rebeldía contra el sistema es estudiar, el saber rompe las cadenas de la esclavitud. O sea, y esto no puede ser más libertario, o sea, no puede ser más liberal, no puede ser más socioliberal. El saber rompe las cadenas de la esclavitud, y el mayor acto de rebeldía contra el sistema no es tirar una molotov, no es tirar una piedra. El mayor acto de rebeldía contra el sistema es estudiar lo que te gusta y ganarle a la vida. Y bueno, siempre me ha gustado ser voluntario. Acá una foto de mi época de bombero de la primera, de la gloriosa primera compañía. Y bueno, mi hobby es como estar con mi hija, ¿no? Así que bueno, hoy día volvamos a lo que vamos a conversar, ¿ya? Oye, Jorge, ¿y te tocó, antes de que cortemos, te tocó apagar incendio en esa época Sí, o me tocó de estaba todo. O sea, de todo? me tocó, lo que más tocaba eran rescates vehiculares, personas que chocaban. Entonces había mucho 10-4, que no sé si sigue siendo todavía el código, pero en esa época el 10-4 era el código para rescate vehicular. Entonces tú caían los pitos, escuchabas ahí el llamado, y si era 10-4, era rescate vehicular. Y era súper común, sobre todo los fines de semana, ir a los rescates vehiculares. Y también teníamos mucho el tema de incendio, pero particularmente más rescate vehicular era más típico. Y la verdad es que era una alegría ver cómo mis compañeros de bomba querían ir a ayudar. Y cuando nos quedábamos en la guardia nocturna, de repente estaba ahí durmiendo plácidamente a las 3 de la mañana, y caían los pitos y te ibas vistiendo ahí medio dormido arriba del carro. Y adivina qué, pues, todos voluntarios. Y esto lo he dicho otras veces, pero lo voy a reiterar. Nosotros los bomberos tenemos que pagar una cuota mensual para poder ayudar a mantener a la bomba. Y Tal tenemos cual. esto de que tenemos que quedarnos en la guardia nocturna, salimos a los llamados, después al otro día hay que estar igual en la pega o en la universidad o estudiando o lo que sea que uno haga. A diferencia del Estado, que tiene este presupuesto de 75.000 millones de dólares, ¿ya? Y que es lo que vamos a hablar ahora sobre el gasto público. Oye, sí, un temazo tenemos ahí, ¿ah? Nos damos cuenta, bueno, han habido un montón de casos sobre sueldos, que se ha destapado la olla, usted sabe, profe, en Vitacura, Las Condes recientemente, sector oriente, pero sabemos que es una realidad nacional que ocurre en todo el país, que siempre hay empleados fantasmas, empleados con exceso de hora extra, que tal pareciera que no durmieran, sino Exacto. que De hecho, estuvieran siempre de el pie el planeta pico Tierra, ahí en como la que el MUNI. planeta Tierra empieza a girar más lento sobre su eje, de manera de que el día tiene más de 24 horas. O sea, es una cuestión así que viola hasta las leyes de la física, es impresionante, ¿eh? Funcionarios espaciales le llamamos, ¿verdad? Funcionarios espaciales. Y mira, lo otro que a mí me llama la atención es que tú tienes estos escándalos de 2.000 millones de pesos, en horas extra, 1.000 millones de pesos en esta otra cosa. O sea, empezáis a ver cantidades en los miles de millones, y me llama mucho la atención de que en los medios de comunicación sale, no sé, 1 minuto, 2 minutos, y después colocan a una persona comiéndose una empanada de pino, 15 minutos, pero cuando se trata, digamos, de aquellos que impugnan el poder, o sea, que desafían, que contienden con los verdaderamente poderosos, justo a esa persona le dedicáis un reportaje lleno de imprecisiones de 20 minutos. Y después Que el por otro cierto día... está corriendo también, nos cuentan ahí nuestros espectadores, nos dicen que en Chilevisión también ya está corriendo nuevamente el reportaje. Entonces, claro, ¿por qué? Porque desafía el poder establecido, ¿sí? Desafía a los dueños de Chile, de una manera, digamos, que ni siquiera es una manera agresiva, sino que es como decir, mira,
a ustedes que les ha ido también, probablemente van a tener que renunciar a concentrar tanto el poder, ¿sí? Entonces, es una cuestión que obviamente molesta a los más poderosos y eso los lleva, digamos, a hacer estos ataques que además son un poco desprolijos en muchas ocasiones. Porque, por ejemplo, lo que se planteaba respecto de que después lo corrigieron en la noche, ya al menos lo corrigieron un poquito antes, que decían en la cápsula de anuncio, decía Franco Parisi, candidato a la presidencia de Chile por tercera vez. Por tercera vez, solamente la No, segunda. esos reportajes duran 10 minutos y les meten postproducción y música y frases que vendan y toda la cuestión. O sea, eso es un show televisivo. Entonces la gente mezcla que es un programa de televisión informativo, supuestamente, pero tiene que entender las personas en su casa que la televisión es un show. Todo es un show, sí. todo. Entonces está todo manipulado en ese sentido. Para obviamente buscar rating y que el avisaje, las empresas grandes que pagan la publicidad en un medio de comunicación, vaya a pagarle a un canal y no le pague al otro. Entonces ven los números de rating. Bueno, ¿qué hacemos para elevar el rating? Decimos que son 3 candidaturas, decimos que son así funciona, es un negocio. No, y aparte que, por ejemplo, es como una mala interpretación, malintencionada, por supuesto, una interpretación con malas intenciones, a eso voy, cuando dicen orden de arraigo, no puede entrar a Chile, se va detenido, y es como las órdenes de arraigo son para que tú no puedas salir de Chile. Claro. Entonces hay una serie de, y como que el periodista, tú ves al periodista y lo ves como con rabia, en este caso era una periodista, la ves como con rabia y es como, ¿por qué tendrá tanta rabia? ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el chequeo de fuentes? ¿Por qué no fue a preguntarle a la persona que supuestamente es parte de esta causa? Entonces tú ves todo eso y tú dices, chuta, ¿no? Ahora entiendo por qué el país está como está, porque el debate tiene que ser en las ideas. Yo creo que estas estrategias de la política añeja, de desprestigiar a las personas, son una mala estrategia. Y yo tengo la convicción de que toda esta situación se va a revertir y que además de eso, creo que nuestras ideas son mejores. O sea, nuestras ideas son mejores, porque nosotros lo que queremos es tener un Estado eficiente. Como te digo, o sea, el Estado gasta 75.000 millones de dólares en sus actividades. De hecho, preparamos acá una pequeña planilla Excel que la voy a mostrar más tarde probablemente, pero esta es una planilla Excel que también muestra otro tipo de concentración y que es importante también mencionar, porque aquí no hay solamente, en este país no hay solamente una concentración de la riqueza, sino que también hay una concentración de quienes nos gobiernan. Mira, acá estoy proyectando una planilla Excel que contiene la información. Si Américo nos ayuda con la proyección. Métale harto zoom porque si una planilla Excel no se va a ver nada. Sí, ahí le estamos poniendo el máximo zoom posible. Mira. Eso, perfecto. Ahí debería verse bien, al menos deberían leerse los nombres. Aquí tenemos la información de los que son los ministros, ¿sí? Los ministros del gobierno. Ah, mira, qué bien. ¿Ya? Tenemos a Rodrigo Delgado, que es psicólogo de la Universidad Andrés Bello. Tenemos a Andrés Alamán, que es abogado de la Católica. Valdo Procurica, que es abogado de la Católica. Jaime Belolio, que es ingeniero comercial de la Católica. Rodrigo Cerda, de la Católica. El otro es de la Católica, 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 la Católica. Y que es una muy buena universidad, sí es cierto. Es una buena universidad, pero esto se ha hecho antes también con los colegios. ¿De qué colegios salen? Y la mayoría salen también de colegios privados caros que el común de la gente no los puede pagar. Entonces, aquí hay una concentración del poder que es grande, ¿sí? Hay una concentración de los que gobiernan. O sea, no habrá gente buena que venga de otras universidades o que venga de otros colegios. Y eso mismo nosotros lo observamos en el mundo empresarial. Observamos también una concentración
en el mundo empresarial, donde tenemos empresas muy grandes y que tienen muchos ingresos, y las pymes siempre están ahí luchando para poder llegar a fin de mes, organizando cómo facturan este mes para que les alcance bien, para poder pagar sus Peleando con sueldos. adquisiciones para que le paguen la factura, lo tramitan a 30, 60, 90 días. Tienen que muchas de ellas recurrir al factoring, que les pegan ahí el machacazo en la cabeza para poder factorizarse, y después el factoring toma esto y factoriza lo que ya se factorizó. No voy a explicar, no voy a entrar en el detalle técnico, pero es como, yo te paso una factura a ti y tú me castigáis un poco el precio, me pasáis menos plata de lo que sale en la factura, pero es porque yo necesito la plata y después tú te encargas de cobrarla. Ah, mira. Entonces, y claro, lo que nosotros queremos es libre competencia. No queremos más corporativismo, no queremos ese corporativismo donde empresas grandes tienen una relación con el gobierno, con el Estado, para poder tener mejores contratos. O sea, es cierto, hemos implementado cosas como Chile Compra, que ha ayudado, pero debemos seguir avanzando en esa dirección, no debemos conformarnos con eso. Acá aparecen, digamos, los distintos ministerios y sus gastos, ¿sí? Acá Oye, está... qué buena planilla, qué buen trabajo académico, bueno, de investigación en esta altura ya hizo profe Jorge, ¿eh? Mira, la verdad es Está muy que bueno. esto es parte del trabajo de un equipo donde la jefa de análisis de esto es Camila, y aquí lo que nosotros hicimos fue mirar información que es pública, ¿sí? Esta información nosotros la podemos encontrar en la dirección de presupuesto, ya en la DIPRES. ¿Ya? En la DIPRES aparece toda esta información y aparece muy desagregada. O sea, nosotros podemos ver exactamente cuánto gastó cada ministerio, ¿sí? O sea, podemos ver, este es el ¿Esto presupuesto. basado en el último año o son cifras hasta qué fecha más o menos, profe? No, esto corresponde al presupuesto de un año, que me parece que es el año 2019. Sí, el 2020 todavía no estaba disponible en la página, pero en el 2020 se incrementó, digamos, el gasto en millones de dólares. Pasamos probablemente de 75 millones de dólares, algo así como 90 millones de dólares, y este año también se está incrementando el gasto público. Y podemos ver, digamos, cómo se estructura el gasto. Y una de las cosas que nosotros encontramos es que el gasto en personal, ¿sí? Aquí se ve muy pequeñito, pero Demasiado, sí. lo estamos agrandando, no me rete. Tenemos los gastos, ya, este es del 2020, ya me corrigen acá por interno, es el año 2020. 2020, ya, perfecto. Ya, Son entonces, datos frescos, son datos muy incluyendo la fresquitos, pandemia. sí. Son datos muy fresquitos que incluyen la pandemia, y aquí podemos ver que el gasto en personal, por ejemplo, este del Ministerio del Interior, el gasto en personal es lejos uno de los gastos más importantes. Entonces la pregunta es, ¿quién se está llevando toda esta cantidad de recursos? ¿Es un personal técnico o son operadores políticos? ¿Son ¿Cuánta cargos de plata, confianza profe, política? para las personas que no alcanzan a ver el número? ¿Cuánta es la plata que se gasta el Estado en personal? Mira, en este ministerio, que es el Ministerio del Interior, aquí vemos el gasto, que son 1.333.966.784. O sea, más de casi 1.400 millones. Y cuando tú miras como esto sumado, la cantidad, el número es tan grande que de repente cuesta hasta leerlo. ¿Ya? Y por eso es que hablamos muchas veces en dólares, porque es como 75.000 millones de dólares, como al menos sabes cómo leerlo. Ahora, imaginarse qué cosa es eso, es muy difícil. Entonces, si nosotros fuéramos más eficientes, si incrementáramos la eficiencia del gasto público en un 5 o 10%, podríamos financiar pensiones o podríamos financiar salud, mejor educación. Entonces, por eso es tan importante la lucha cultural que nosotros damos, la batalla cultural que estamos dando respecto del tema del gasto público. Hay un estudio que lo hemos citado varias veces, que muestra que las municipalidades con un 50% menos de recursos podrían perfectamente entregar los mismos bienes y servicios. ¿Y qué puede ser más importante que la municipalidad? Sí, ahora, estos datos que están acá están en miles de pesos. Entonces, este numerito
que nosotros vemos aquí de 1.333 millones, en realidad hay que multiplicarlo por 1.000, ¿sí? Entonces es como 1.000 millones de, o sea, es como un número que ya leerlo así en pesos se hace difícil, ¿sí? Entonces, nuestra batalla cultural es hacer que el Estado sea eficiente de manera de que podamos bajar los impuestos de manera de que no afecte los servicios públicos y dejar más plata en el bolsillo de las personas, que es lo que al final del día interesa, ¿Profe? y terminar con el corporativismo. Profe, no quiero justificar el presupuesto, no quiero justificar estos gastos, ni mucho menos ser abogado del diablo en esta Pero pregunta. En si esta pregunta, ese es tu rol, po. Tu en rol esta es ser pregunta que le abogado quiero del hacer, diablo. en esta pregunta que le voy a hacer, es que siempre nos encontramos, tanto en el mundo privado como en el mundo público, como que vienen y dicen, bueno, tenemos tal presupuesto, ya está definido a principio de año, por ejemplo, y dicen, vamos a gastar 10 en remuneraciones para recursos humanos, por ejemplo. Entonces, ¿no será que también hay un tema de que las autoridades, que es muy chistoso lo que voy a decir, pero a lo mejor tiene algo de sentido, que es lo que cualquier persona puede pensar? No tiene un poco relación en que las autoridades, cuando llegan al poder, por ejemplo, reciben un presupuesto que ya está definido con una cifra itemizada para cada una de las cosas, y por ejemplo llega noviembre, octubre, y se dan cuenta de que tienen un presupuesto de 10, pero que hasta esa entrada del año, hasta ese recorrido del año, han gastado 3, por ejemplo. Entonces Exacto. pueden decir, bueno, tengo que compensar con 7, ¿qué hago? Voy a contratar a mi familia. O sea, bueno, no. No, o No sea, sé, algunos será puede algo que así, no sé. Voy a en, empezar a en, justificar este gasto. o sea, yo te digo ¿Qué no, pero hacemos la ahí? verdad es que los escándalos que hemos visto la semana pasada respecto a esto, como que te dan la razón, pero porque pertenecen, digamos, a ciertos grupos familiares que se ven ahí, y eso es lo que tenemos que mejorar. O sea, aquí hay varias cosas que, primero, la burocracia del Estado hay que flexibilizarla. El Estado es tan burocrático Ujú. que finalmente cuando tú quieres ser eficiente, te encontrás con una serie de barreras burocráticas que no te permiten mejorar la eficiencia. Por ejemplo, esto de que tú dices de los presupuestos. Claro, pues. Es como Reasignar una platas. Biblia. Reasignar plata es súper complicado. Reasignar plata es súper complicado. Pasarlas de un lado para otro en el Estado es peludísimo. Es muy burocrático. Por ejemplo, de hecho, alcaldes, yo me acuerdo de esto cuando era niño, de repente a algún alcalde le pasaban la plata que era para lápices y la gastaba en gomas porque necesitaban más gomas que lápices, y eso era malversación de fondos. ¿Por qué? Porque el fondo se estaba usando para una cosa que no era la asignada. Pero no era que el señor alcalde se estuviera robando la plata, era de que lo estaba usando en algo que era más prioritario, pero como la asignación era para otra cosa, no le puede cambiar el uso libremente. Entonces, se deben ver formas de poder flexibilizar la burocracia interna, ¿sí? Lo otro que tú mencionas es totalmente cierto. O sea, yo trabajé en el MOP por un tiempo, cuando terminé de estudiar ingeniería, y ocurría, es como, primero te tienes que gastar el presupuesto dentro del año. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa que a lo mejor el año está lento y llegáis a, no sé, al mes 9, a septiembre, octubre, y te queda un 30, 40% todavía de presupuesto por gastarte. Entonces, te lo tienes que gastar, porque si no te lo gastas, te lo quitan para la ley de presupuesto del año siguiente. Y además te generan un incentivo de que si tú cumples con el objetivo, cumples con la meta, te dan un bono. Entonces, al final, ¿qué ocurría? ¿Qué fue lo que yo vi? Que habían gastos que eran ineficientes. Nadie se robaba la plata. Si aquí ser ineficiente no significa robar la plata. Ya cuando por ejemplo, los socialistas no es que se roben la plata, si simplemente no saben administrar, la queman, ¿sí? Bueno, algunos en Argentina es otra cosa, ¿ya? No, y si nos vamos a Ahí esa vereda, salen los maletines llenos de dólares. si nos vamos a esa vereda, yo siento que tanto derecha como izquierda no sabe administrar ni una cuestión. Es O sea, como, y bueno, de nuevo, las noticias de la semana pasada te dan la razón. Cuando vemos 2.000 millones de pesos en hora extra, es como para, digamos, darte la razón. Pero sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Que están todos los incentivos puestos para gastar la plata, aunque no sea de la manera eficiente. Entonces, lo que deberíamos hacer es cambiar la estructura burocrática y cambiar la estructura de incentivos,
¿sí? No es una tarea sencilla, pero es posible. Y si nosotros logramos hacer eso, vamos a tener más plata y por lo tanto vamos a poder bajar impuestos, y al bajar los impuestos, las personas van a tener más dinero en sus bolsillos. ¿Sí? Van a tener más dinero en sus bolsillos y eso va a estimular y va a hacer que la economía sea más dinámica. Va a haber crecimiento económico, va a haber capital, va a haber más ahorro. Si hay más ahorro, hay más inversión. Si hay más inversión, hay más capital. Si hay más capital, hay más producción. Si hay más producción, podemos consumir más. Entonces, se genera un círculo muy beneficioso si nosotros somos eficientes. Y para eso tenemos que evitar lo que estábamos conversando. De hecho, cuando yo tomo la decisión de decir, ¿sabéis que voy a dejar de ser ingeniero civil hidráulico, me voy a estudiar economía? Es porque yo veía ese gasto ineficiente. Era como, oye, pero si esto ya se hizo, ¿por qué hay que hacerlo de nuevo? No, porque quedó malo, porque aquí y allá. Y como había que gastarse la plata también, entonces está todo diseñado para que el Estado no sea eficiente. El otro día conversaba con un amigo y me decía, oye, pero los otros países latinoamericanos son son más ineficientes que Chile. Y es como, ya ahí, o sea, súper, ya sí, somos mejor que los otros países latinoamericanos, pero tenemos que ver cómo somos respecto de los países que estamos siempre mencionando, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, y tenemos que ir flexible. Aquí es la clave como todo en la vida, como diría Bruce Lee, hay que ser como el agua, ¿ah? Hay que ser flexible. Y eso no significa que va a perder tu esencia. El agua sigue siendo H2O. La esencia del agua es la misma, pero es flexible. Si lo colocas en un vaso, toma la forma de un vaso. Si lo colocas en una tetera, adopta la forma de la tetera. Hay que ser flexible y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos promover es un Estado más pequeño y más flexible, de manera que la burocracia estatal no nos haga perder oportunidades. ¿Sí? Entonces tenemos que tener como ese lubricante que permite que las cosas fluyan. Y para eso tenemos que nosotros nosotros como ciudadanos, como gente, tenemos que ir a la página de transparencia del gobierno, tenemos que ir a la página de la DIPRES, tenemos que ver en cómo se gasta la plata, cuánto le pagan a los ministros, cuánto le pagan a los subsecretarios, a los jefes de gabinete, a los asesores. Usted puso un súper buen ejemplo que es cuánta plata gasta el gobierno en remuneraciones, ¿verdad? En pago a personas, al capital humano, al recurso humano del gobierno. Sí. ¿En qué otro ítem el gobierno se le va toda la plata, se le va la plata anualmente? ¿Y en qué más gasta? ¿Hay algún top 10 o algún ranking donde digo, oye, primero gastan esto, después gastan esto, pero que sean montos grandes, así como para saber más o menos en qué se gasta mayoritariamente el presupuesto del gobierno? Mira, el presupuesto del gobierno, la principal parte va a pago de sueldos. ¿Sí? Eso es lo principal, ok. Ese es uno de los principales ítems. Y después viene todo lo que son los bienes de consumo. ¿Sí? Bienes de consumo bienes y servicios de consumo me refiero, por ejemplo, a las remas de hoja, tinta, y transporte, también vehículos, no sé. Todo eso son, o sea, la benzina que se le coloca al vehículo, porque también los vehículos son activos de capital, ¿ya? Son activos no financieros, digamos. Y también tenemos el tema de las transferencias, los bonos, ¿sí? Que yo creo que nuestros constituyentes deberían discutir muchas cosas. Sí. Lo que pasa es que son tantas ideas las que ¿no te ha pasado que cuando te llegan demasiadas ideas de una en tu cabeza, como que sale cualquier cosa por tu boca? Es porque hay como ideas que están colisionando, están chocando ahí las ideas adentro de tu cabeza de tantas cosas que tienen que hacer. Pero una que es importante, que deberían hacer los constituyentes, es discutir el tema de los bonos. Cambiar la política de bonos, eliminarla que sea constitucional, de que no se pueden entregar bonos por un tema constitucional, y cambiar eso por el tema del impuesto negativo al ingreso. Profe, ¿ya? Cuando hablamos de bonos, yo me imagino como un bono de producción, porque me fue mejor y me dan un bono adicional en mi sueldo, por ejemplo, una cosa así. Pero ¿estamos hablando del mismo concepto de bono o es otro bono? No, estamos hablando de bonos relacionados con como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, ¿ya?
¿Ya? El bono bodas de oro, el bono, ese tipo de bonos. ¿Ya? Bonos sociales, como un bono social, digamos, como Un de... bono social que finalmente, cuando tú ves cómo lo usan, es un bono que es casi un bono para tener cierto clientelismo electoral. Bono ¿Sí? marzo. El bono marzo, todos esos bonos habría que eliminarlos por ley y reemplazarlos por otra cosa que es mucho mejor, que es el impuesto negativo al ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el impuesto negativo al ingreso lo que hace es que genera un incentivo para que la persona trabaje. ¿Sí? Trabaje. O sea, durante la pandemia estuvieron bien los bonos. ¿Ya? Ahí es un caso de excepción, pasa cada 100 años, no hay ningún problema con ese bono durante pandemia. Pero en tiempos normales, la Constitución debería prohibir que cualquier gobierno, del color que sea, entregue bonos. ¿Por qué? Porque obviamente que eso generan algunos incentivos perversos de clientelismo electoral. A diferencia de lo que ocurre con este impuesto negativo al ingreso, que si tú ganas menos de $1.000.000, el Estado te da una transferencia por la diferencia entre tu sueldo y el millón. ¿Ya? Que es como que, y eso es lo que se conoce como un impuesto negativo al ingreso. Mm. Eh, ¿Y eso qué genera? Genera que la persona quiera trabajar. ¿Por qué? Porque siempre, cuando tú tienes una política de impuesto negativo al ingreso, siempre conviene más trabajar a que te den el bono. Entonces tú siempre vas a querer trabajar y que te paguen el máximo posible porque va a ser más conveniente a recibir esta transferencia del Estado. Pero si por alguna situación puntual, digamos, estás por debajo de ese rango, que es el caso de la mayoría de los chilenos que tienen una media de 450 lucas, recibes, digamos, esta transferencia. Pero siempre te está conviniendo trabajar, que se parece un poco, pero no es lo mismo, que el ingreso mínimo garantizado, ¿ya? Que es una política parecida, pero no es idéntica, es distinta. ¿Ya? Entonces, y si nosotros hacemos que el Estado sea eficiente y podemos reducir el gasto, eh, la plata que nos sobra la podemos asignar a todo este tipo de políticas. O lo que es mejor todavía, la plata que nos sobra la rebajamos de la carga tributaria y hacemos que las personas tengan más plata en sus bolsillos. ¿Sí? Entonces, y estas son políticas que son claras y que van directo al grano, o sea, van directo a resolver un problema que es básicamente el problema de las finanzas personales que todos tenemos. Lamentablemente, profe, suena como antipopular decir, ya vamos a cortar los bonos y le vamos a reemplazar por el impuesto negativo. Es como que la gente, lamentablemente, ya quedó, como tú dices, en este clientelismo electoral. Me gustó ese concepto, porque es toda la razón. Pues, o sea, las personas cuando escuchan algo opuesto a eso, van a decir, me están cagando, están robando plata en el gobierno, y más encima me quieren cortar los bonos y no me quieren dar ni uno. ¿Cachai? Eso es lo que la gente puede pensar lógicamente. O sea, es lo También, que pueden pensar como directamente, pero si ellos se meten y ven, digamos, lo que nosotros estamos diciendo es que básicamente van a tener más plata, porque hay algo que tenemos que nosotros ser enfáticos, y es que si el Estado te regala 100, te está sacando 1.000. O sea, nada es gratis en la vida y eso como que todos lo sabemos aquí en el fondo de nuestro corazón, de nuestra cabeza, tenemos claro de que si el Estado te da 100, te está sacando 1.000, te lo está sacando a través de, por ejemplo, te da educación universitaria gratuita, ¿cierto? Educación universitaria gratuita, pero te puso el impuesto, te puso el IVA en la compra de viviendas. Entonces, mira, tú dices que, profe, que ahí se compensó ese tema de la educación gratuita. o sea, fíjate tú, o sea, te dicen educación gratuita para poder financiar esa reforma, se le coloca IVA a las viviendas. Y es como, o sea, te sale, ahora las casas son mucho más caras, ¿no? De hecho están en precios elevadísimos, a Uy, pesar, sí, la sí, embarró, demasiado caro. Bueno, y los vehículos también, ¿ah? Lo conversábamos en el segundo episodio. sí, pues, y los autos, el precio de los autos también, pero una cosa más circunstancial. En cambio, aquí está el tema de que te dicen, toma, aquí tenía educación gratuita, pero por el otro lado te están cobrando el IVA por la vivienda. Entonces después tú tenés la gente que dice, oye, no, es imposible comprarse una casa. Y es como, claro, porque el Estado, entre comillas, te regaló esta educación gratuita, pero para poder financiársela, digamos, te cobró el IVA en la vivienda. Entonces te creció el precio de la vivienda en un 19% al tiro, así. Entonces, por eso es que siempre es importante entender bien
qué es lo que el Estado me está dando y cómo funciona el sistema. Entonces, lo que nosotros decimos, lo que yo digo, ya esta es una opinión mía, impuesto negativo al ingreso, incentiva el trabajo, y cuando una persona trabaja es libre, es autónoma, no tiene que estar yendo a la municipalidad a pedir que lo ayuden. Y mientras más trabaja, menor la transferencia que recibe, pero mejor calidad de vida y mayor libertad. Entonces, los bonos son una medida de emergencia para situaciones excepcionales como puede ser un terremoto, como puede ser una pandemia, pero institucionalizarlo y que se esté dando todos los meses es un gasto que después lo terminamos pagando nosotros mismos. Y muchas veces, ¿sabes cómo se pagan estas cosas? Se pagan con desempleo. ¿Sí? Hay muchas reformas que se pagan con desempleo. Entonces, por ejemplo, cuando el gasto público es que el Estado va y compra, el Estado se transforma en un comprador. ¿Y eso qué significa? Que empieza a demandar bienes y servicios, empieza a demandar productos. Y eso puede llevar a que la inflación suba, ¿ya? En países como Venezuela, como Argentina, donde el Estado es un gigante y compra muchas cosas, por eso tenéis los precios por las nubes. ¿Y cómo se paga ese costo de la inflación? ¿Cómo se paga el costo de los bonos? Con desempleo. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a que haya más desempleo, y las personas cuando están desempleadas son las que están sufriendo, y generalmente son las más vulnerables, ¿sí? No son los grandes grupos económicos que están desempleados. O sea, ellos tienen, digamos, su riqueza y su estándar de vida más o menos garantizado, independiente de lo que pasa en el país, pero la clase media emergente, es la que se ve más afectada. Y por eso nosotros, los que creemos en las ideas de la libertad, promovemos un Estado eficiente, porque entendemos que lo que el Estado te da, te lo cobra por otro lado. Claro, ¿Sí? se compensa de alguna forma. Ahora, el desafío es importante, profe, porque efectivamente hay que democratizar este conocimiento, hay que darle instancias para que las personas también puedan abrir su mente, puedan aprender de finanzas personales, porque todo esto es un cambio de paradigma tremendo. O sea, llegar a conseguir y lograr todo esto que usted menciona, profe, que me parece de todo el sentido, va a costar un trabajo casi cultural en la idiosincrasia chilena. O sea, hacer nuevos hábitos, hacer que a la gente le guste trabajar para aquellas personas que son un poquito más flojitas. Entonces, es un cambio O sea, bien yo creo que profundo. los chilenos no somos flojos, yo creo que los chilenos nos han generado este clientelismo con esta repartición de bonos que sale al final de nuestros mismos bolsillos, y que si no lo pagamos con impuestos, lo pagamos con desempleo. Entonces, y bueno, la razón por la cual asumí este desafío de por primera vez en mi vida ser candidato a algo tan importante como es ser un diputado, es porque creo firmemente que educar es progresar. Sociedades que se educan y sociedades que educan son sociedades que progresan. Entonces, educar es progresar. Yo hice clase en Estados Unidos y en Australia, y yo lo vi, ¿sí? Yo veía cómo era una sociedad tan inteligente que sigue las reglas. Por ejemplo, antes de darle la bienvenida a Andrés, una cosa cortita, en Estados Unidos hay señalética que son 4 discos pares, uno en cada esquina, ¿sí? Son 4 discos pares, uno en cada esquina. Y yo pensaba, oye, qué buena idea, porque el primero que llega, para, y es el primero que cruza. Y si llegan 2 al mismo tiempo, el que llegó por la derecha, o sea, el que llegó por la izquierda tiene que esperar y pasa el que viene por la derecha. Y yo pensaba, ¿qué pasaría en Chile si colocamos 4 discos pares en una esquina? ¿No? ¿Ah? Se te arma un taco. ¿Ah? Se te arma un dos taco. cosas. O se frenan los 4 o los 4 chocan. Claro. Se te quedan atravesados en el cruce y es como una cosa tan sencilla. ¿Ah? Bueno, bienvenido Andrés Carrera, nuestro candidato a diputado. Grande Andrés Carrera. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, amigas. Andrés. Excelente. Hola, hola, profe, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, aquí Andrés te también. Te echamos de menos. La frescura de Andrés, ¿ah? Es la frescura, es cosa de verle la carita nomás. Me dicen que estoy como de como día, lechuga. me dicen que estoy de día, pero no, es un foco que tengo, un aro de luz. ¿Ah? Me han dicho que el programa está grabado, ¿no? Oye, ¿también estás en Australia o qué? ¿Ah? No, estamos acá en Concepción, mi querida octava región, a los cuales le envío un saludo a todos, en especial a mi madre, que prepara las mejores empanadas en Chile, compadre.
Bueno, cuando vaya a Conce, ya sabéis que tenéis que invitar una empanada, porque como contaba al principio del programa, me he comido una cantidad de empanadas Sí, que... escuchaba, que aportó a la economía local. Exacto, por supuesto. No, y que nos dé el Excelente. dato del foco, porque debe ser como de 10.000 watts, más o menos, el foco Sí, que de tiene ahí hecho, el... me está quemando un poco, parece. No, no, súper bien. Oye, está súper interesante la conversación. Yo estoy viendo la hora acá, se pasó volando, así que voy a ir puntual a lo que quería presentarle hoy día. Antes que cualquier cosa, retomando un poco y viendo las ideas del PDG, nosotros creo que somos la única entidad política que está hablando hoy de reducir el Estado. O sea, yo escucho de izquierda a derecha que siguen hablando de aumentar el gasto público, de que de esa forma vamos a ayudar a la gente, que son medidas, la verdad, que bastante populistas, ya se han conversado algunas acá. Nosotros queremos ahorrar aproximadamente el 20% del gasto público. Eso equivale a 15.000 millones de dólares. Exacto. Es una tarea titánica, pero si alguien la va a hacer, creo que podremos ser nosotros. Ahí tenemos que contar con el profe Rojas, con Joe y con muchas otras personas para poder amarrarnos el cinturón y poder ahorrar esos 15.000 millones de dólares. Otra cosa es bajar los sueldos. El profe lo dijo, nosotros podemos recaudar, de acuerdo a lo que hemos estado calculando, más de 4.000 millones de dólares solamente bajando los sueldos, con un máximo y un tope de 5 millones de pesos desde el presidente hacia abajo. Eso incluye los sueldos de alta gama, como dice Franco, o yo digo los sueldos Premium, brutales. premium. Los sueldos premium. Golden. O como diría la derecha tradicional, los sueldos reguleques. No, sueldos Claro. reguleques. Un saludo ahí a la familia Sandón. Sí, oye, mira, TVN, la gente no lo sabe, o muchos no lo saben, nosotros les pagamos el sueldo a esas personas. Les pagamos el sueldo a gente de ENAP, a gente de Codelco. No estoy diciendo que hagan mal la pega, estoy diciendo de que hay sueldos que son brutales para el aparato público. Entonces, si nosotros queremos ahorrar, podemos ahorrar bajando el sueldo, incluyendo los parlamentarios, incluyendo los asesores, como lo vimos en el capítulo anterior, y esos honorarios brutales también que existen hoy, que si uno empieza a revisar con la letra chica, nos vamos a dar cuenta que estos sueldos gigantes se abultan aún más. ¿Qué podemos hacer con esos 4.000 millones de dólares que podemos ahorrar? Reasignarlos de mejor manera. El profe Oye, ya lo dijo. Andrés, Sí. Una consulta. En la discusión parlamentaria de bajarse los sueldos a los congresistas lleva hartos años ya, vos. O sea, si sale algún presidente, por ejemplo, ¿el presidente tiene la capacidad de poder decirle al Parlamento, oye, van a ganar menos ahora, o va a seguir dependiendo de ellos mismos esta solución? Porque si estamos en esa, nunca se van a bajar los sueldos. No, claro, o sea, existe hoy el poder del presidente ponga esa ley y le imponga que pueda bajar los sueldos de los ministros, que eso es algo que puede hacer él, y con eso disminuye considerablemente también el de los parlamentarios. Eso lo podemos hacer. Voluntad creo que no existe hoy. Pasaron años, lo vimos en el capítulo anterior, donde el año pasado recién se bajaron un poco los sueldos, fueron como 2 millones de pesos, pero siguen siendo sueldos de alta gama. Ahora, esa medida no sé si se va a mantener hasta que termine la pandemia o no. Entonces ahí nos podemos sorprender quizá en unos meses más que los sueldos van a volver a subir. Espero que no. Bueno, eso lo vimos en el capítulo pasado. Yo quería, me gusta ir presentando algunos gráficos, así que con el permiso acá del Gran Américo. Oye, aprovechando, hacemos el llamado también a toda la comunidad, a toda la familia PDG Live que nos está mirando en estos momentos, a que sigan en redes sociales a Andrés Carrera, que sigan a Jorge Rojas, al profe Rojas en @real Jorge Rojas, ¿verdad? Sí, sí. Y en redes sociales, Andrés Carrera, ¿cuál es tu Instagram, tu red? Andrés Carrera-diputado. Andrés Carrera-diputado. Y también hacerle la invitación a que si te perdiste los capítulos anteriores, PDG Live en YouTube y también en el Facebook Live, también en el Facebook también pueden encontrar la biblioteca completa del programa El Poder de la Economía. En YouTube me gusta verlo más a mí en demanda, a veces cuando lo quiero aprender un poquito más de cositas, me meto y lo veo ahí. Ahí están todos los programas, llevamos 6 programas hasta el momento, así que la invitación es a que se suscriban ahí al canal y puedan ver todos los episodios de El Poder de la Economía, que va todos los lunes a las 21 horas. Exacto. ¿Ven la pantalla, verdad? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, en este gráfico lo que estamos viendo acá un poco, voy a ir rápido, el tema del gasto público. El profe comenzó la presentación hablando de que son casi 75.000 millones de dólares, una cifra muy grande. Este es el gasto público del año 2021. Si lo vemos per cápita es 3.836, lo que equivale obviamente por habitante en Chile.
Y este gráfico es súper interesante porque vemos cómo ha sido la evolución del gasto público desde el año 1990, donde Son estábamos con casi, menos, para llevar los pesos, son casi 3 palos por persona. aproximadamente, sí, sí. Entonces, mira, en el año 1990 estábamos a menos de 7.000 millones de dólares. Me salté acá al año 2003, donde aumentamos esto a 17.000 millones de dólares. Y si nos damos un salto de 10 años más, pasamos al 2013 y ahora hablamos de 64.000 millones de dólares. O sea, en 10 años, de 17.000, pasamos a 64.000. Luego pasamos al 2018 y estamos hablando de 75.000 millones de dólares. Es una cantidad brutal. Y ahora el 2020-2021, estos 73.000, casi 75.000. Estamos hablando de una cantidad de plata gigante. Quiero repetir esto, cómo fue el crecimiento brutal que pasó desde el 2003 al 2013, o sea, un crecimiento del gasto público enorme. Sí, y esto sí. es de la deuda externa, ahí el profe, si quiere dar la explicación un poquito más en detalle de cómo se ve esto en porcentaje del PIB. No, es que ese es un punto muy importante, porque cuando se aumenta el gasto público, el gasto fiscal, en general se puede aumentar de dos formas. Una es aumentar los impuestos, que puede tener un efecto contractivo, un efecto de disminuir el crecimiento económico, es decir, que seamos más pobres. Pero otra manera para evitar subir impuestos es endeudarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los estados gastan, se tienden a endeudar, ¿ya? Y el tema es que todas las deudas deben pagarse tarde o temprano. O sea, aquí se deben pagar las deudas. Entonces, cuando el Estado empieza a aumentar la deuda pública, la aumenta, tarde o temprano el Estado va a tener que pagar esa deuda. Ojo, y adivinen qué es lo que va a hacer para pagar la deuda. Profe, el Estado no paga la deuda, la estamos pagando nosotros. No, es que para allá iba, po. Claro. Porque aumenta el gasto público, lo hace a través de deuda. El Estado debe pagar la deuda, y para pagar la deuda lo que hace es que te sube el impuesto a ti. A ti que estáis mirando acá, a ti te va a subir el impuesto. Y te va a subir el IVA, porque es el que es más fácil de recaudar. ¿O ustedes creen que le va a subir a los grandes corporaciones privadas, los grandes empresarios que tienen mucho poder de negociación al interior de los partidos políticos tradicionales? Mucho lobby, mucha corrupción mucho también lobby. ahí. Lo que va a hacer es como decir, no, mira, la forma más fácil de recaudar la platita, IVA. ¿Por qué? Porque el IVA lo subís de 19 a 20, casi no se nota tanto, y recauda una cantidad tremenda. O sea, la mitad de la recaudación tributaria es puro impuesto al valor agregado, es puro IVA. Así es. Entonces, es una máquina, y por eso es que es tan importante la batalla que estamos dando nosotros con respecto a hacer un Estado más chico. Porque también, miren, les voy a proyectar acá de nuevo la planillita Excel con los ministerios, para que la podamos ver una vez más. Yo le voy a sacar pantallazo, profe, le voy a sacar pantallazo a esta planillita. No, tiene información muy rica. Pídeme la planilla y te la mando. Buenísima. Mira, esta información del DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, de partida, cáchate la cantidad de ministerios. O sea, en Chile tenemos 24 ministerios. 24. Eso yo 24. Lo encuentro obsceno. Y en aumento, 24 ministerios e increciendo. ¿Sí? Porque siempre como que cualquier cosa que pasa, cualquier problema, es como, oye, ¿qué hacemos para resolver el problema y dejar a la gente tranquila? Ministerio. Y si creamos un ministerio... Yo creo que el Ministerio del Hombre hace falta. Sí, ¿no? Y después podría ser el Ministerio del Hombre con cana. ¿Sí? Como... O sea, y es como tiene que ser un ministerio distinto, porque el Ministerio del Hombre en general es demasiado amplio, o sea, tiene que ser algo más focalizado, po. Claro. Claro. Es como... Sí, pues entonces tenéis 24 ministerios, mientras que Estados Unidos tiene 10. Y es un tremendo país, gigantesco. 360 millones de habitantes, 50 estados y 10 ministerios. 17 millones y medio de habitantes, claro. 15 regiones y 24 ministerios. No, y el ministerio significa un montón de personas que trabajan dentro del ministerio, desde secretario y un montón de cosas. O sea, estamos hablando de un aparato público que es impresionantemente grande. Ahora, aprovechando el tiempo, dando otro dato,
de acuerdo a lo que dijo el economista Alejandro Alarcón, yo creo que el profe lo conoce, es un profesor de la Universidad de Chile, De él Chile, es sí. parte del comité del PIB tendencial, parte de los 16. Él está desde, si no me equivoco, del 2010, cuando se formó a través del presidente Ricardo Lagos. Se hizo el cálculo del PIB tendencial y se acordó que iba a ser aproximadamente, o sea, de hecho, lo acordaron ellos, del 2,6%. Y en resumen, ¿qué significa esto? Que estos expertos indican que el Estado debe contraerse de un 12 a un 30%. Yo me hago la pregunta, si sale algún candidato de la derecha o de la izquierda, ¿ustedes creen que esto va a retroceder tanto? El PDG dice un 20%, esa es la meta. Yo no creo, o sea, no voy a dar nombres, pero yo no creo que lleguen a hacer caso a esto. ¿Y qué significa que no se contraiga el gasto público? Significa, lo más probable, es que va a haber una baja en la calidad de empleo y un aumento de la inflación. O sea, Y eso significa, eso, si el gasto público no se disminuye, va a haber más inflación, va a haber más desempleo, va a haber más deuda y por lo tanto vamos a tener que pagar más impuestos. Entonces, lo que dice el camarada Andrés, Andrés, el hermano Andrés, la familia BDG, todo, es preciso y bueno, aquí podemos ver los 3 ministerios que más gastan: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y dentro de lo que más gastan es en la asignación de salarios, ¿sí? En la asignación de salarios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos fusionar ministerios, o sea, tenemos el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Agricultura, de Transporte. O sea, tenemos una serie de ministerios que podrían perfectamente ser reparticiones específicas dentro de otro macro ministerio, como lo hacen los estadounidenses, que si lo hacen los gringos es como, o sea, algo habrá de valor ahí, pues, si lo está haciendo Estados Unidos. Entonces, y bueno, toda la información la podemos ver, digamos, detalladamente en la página de la DIPRES. Ya, como siempre, se nos hace poco el tiempo. ¿sí? Estamos llegando al final. Sí. ¿Cómo era la canción de los Looney Tunes? ¿Ah? Qué tristeza que llegó al final pero volveremos, ¿sí? Volveremos. Como todos los lunes, 21 horas. Como todos los lunes. Y es que me invitan. No, por supuesto. No, don Andrés ya es un panelista estable. Así Oye, que... yo quiero decir una cosa. El profe Rojas hace la segunda parte de este programa, po. ¿Sabías tú, Andrés, o no? Sí, por supuesto, sí, yo soy un auditor ahí del su programa Instagram, en el Instagram. En su Instagram, considerando también todas sus redes sociales, pero en el Instagram en particular, @realjorgerojas, sigue la segunda parte y sigue respondiendo las preguntas, a las 10:15, y responde preguntas y todo. Ahí, profe, si quiere nomás, yo estoy disponible, así que cualquier cosita podemos ahí hacer más preguntas, pero está buena la lectura de preguntas, porque hoy, como todos los episodios, nos llenamos de preguntas que nuevamente no alcanzamos a leer al aire, pero agradecemos a las personas que están por esa segunda Facebook, patita le pusimos nombre. ¿sí? ¿Tiene nombre? Sí, le pusimos Afterlife. Que es como, porque es después del live, ¿sí? Es después del live, entonces un afterlife que es como después de la vida. Así que a las 10:15, 10:20, nos conectamos por Instagram, así que ahí vamos a estar respondiendo preguntas. No sé si te querís sumar, Andrés. Yo me sumo todo el rato. Ahí nos sumamos, ahí vamos a estar con Andrés en el afterlife, respondiendo preguntas. Claro, así que bueno, lo dejamos hasta acá, ya se nos acabó el tiempo. Los invito a revisar jorgerojas.cl. Andrés Carrera, _diputado. Así es. Ya lo estoy siguiendo, amigo mío. Yo lo voy a seguir. Estamos listos. Excelente. Excelente. Y un saludo a toda la familia y la comunidad PDG que nos ha acompañado, como siempre, fielmente en este programa. Y gracias a Américo, Américo en los controles. Gracias, Américo. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, amigos. Chao.